¿Qué tal, chicos? Bienvenidos un día más al canal de Diario Motor. Hoy estamos en la presentación del Suzuki Vitara, un coche que no es una novedad, pero sí es una novedad su mecánica semi-híbrida. Este coche tiene un sistema eléctrico de 48 voltios y disfruta de la etiqueta Eco de la DGT. Aunque esto es una presentación, nos las hemos apañado para hacer una prueba de consumos muy realista y además vamos a demostraros de lo que es capaz este coche, tanto dentro como fuera del asfalto. Empezamos ya mismo. Aunque el Suzuki Vitara ha recibido un lavado de cara hace poco más de un año, enfrenta 2020 con una renovación importante, la sustitución al completo de su gama de motores por una gama de motores con etiqueta Eco y propulsión semi-híbrida. Su razón de ser no es solamente la polémica normativa de los 95 gramos por kilómetro de CO2, es la de ofrecer un producto asequible y sencillo con etiqueta Eco, algo que nos permitirá entrar sin ningún tipo de restricciones a las futuras zonas de bajas emisiones que proliferarán pronto por todo el país. A nivel estético es un coche prácticamente idéntico al presentado hace un año. El interior del Suzuki Vitara de 48 voltios, del Suzuki Vitara híbrido, es idéntico al del Suzuki Vitara sin hibridar. Tenemos un interior bastante sencillo, de un diseño sencillo, pero la verdad es que convincente a la vista. Nos gusta el plástico blando de la parte superior del salpicadero, nos gusta esta imitación de metal, aunque sea de plástico, y el resto del habitáculo sí, de acuerdo, es plástico duro, pero es plástico duro, bien ajustado, y la verdad es que con un aspecto de muy sufrido. Nos gusta la climatización manual, sin pantallas táctiles, sin tonterías de esas, y no tenemos una instrumentación digital ni la podemos tener, pero al final es un coche sencillo. De hecho, si queréis todas las impresiones del habitáculo, así como de sus plazas traseras y de su maletero, os remito a la prueba que han hecho mis compañeros aquí arriba. Y sin más dilación, vamos a conducirlo. Y mientras lo estemos probando os voy a contar un poco cómo funciona este sistema semi-híbrido, porque tiene alguna peculiaridad interesante. Y también vamos a intentar ver cuánto gasta en condiciones reales de circulación. En esta prueba dinámica del Suzuki Vitara semi-híbrido no nos vamos a centrar quizás tanto como en otras presentaciones en impresiones puras y duras de conducción, porque el Vitara ya lo hemos conducido tanto fuera como dentro del asfalto. Lo que sí os puedo decir es que de momento lo he llevado en carretera y es un coche que la verdad es que convence a nivel dinámico. Es un coche relativamente ágil, el tacto del cambio me gusta mucho, tiene recorridos bastante cortos y además muy precisos, pero la verdad es que es un coche de una dinámica sencilla, no es un coche emocionante de conducir, pero es un muy buen coche si tenemos que hacer cualquier tipo de desplazamiento. Lo que sí cambia y en lo que tenemos que hacer hincapié en esta prueba es en las diferencias con respecto a la versión 100% de combustión interna a la que sustituye. El Suzuki Vitara ya no se va a vender en versiones de combustión interna 100%, ahora va a ser solamente un coche híbrido, un coche semi-híbrido para ser más concretos. ¿Qué quiere decir esto de semi-híbrido? Lo que quiere decir es que este coche tiene un sistema eléctrico de 48 voltios y asociado al motor térmico tenemos un pequeño motor eléctrico que también hace las funciones de generador de corriente y de motor de arranque. Lo que consigue de esta manera es ayudar al motor térmico en ciertos momentos de baja eficiencia, como por ejemplo aceleraciones, la puesta en marcha del motor o incluso en situaciones de baja carga, por ejemplo cuando vamos a punta de gas con el acelerador, por así decirlo. Esto redunda en una disminución de consumos bastante interesante. De hecho, Suzuki dice que las emisiones de CO2 se reducen en un 15% y las versiones 4x2 pasan de homologar 6,5 litros a los 100 kilómetros a homologar 5,7 litros a los 100 kilómetros según el ciclo WLTP, algo que es necesario, ya sabéis, para cumplir la famosa norma de los 95 gramos por kilómetro. ¿Y cómo se siente este coche semi-híbrido en conducción? Pues lo bueno de los semi-híbridos es que se sienten idéntico a cómo se siente un coche de combustión interna, porque al final esta máquina eléctrica no puede mover por sí sola al coche. No es como un híbrido al estilo de un Toyota Corolla, por ejemplo, en el que el motor eléctrico sí puede mover por sí solo al coche. En un semihíbrido el motor térmico siempre está en funcionamiento y está apoyado por este motor eléctrico de baja potencia, que en este caso son 13,6 caballos.
El motor térmico, de hecho, pasa de tener 140 caballos en la versión 100% de combustión a tener 129 caballos, entre otros motivos porque ahora lleva un filtro de partículas de gasolina. Por tanto, en esta prueba hemos creído muy importante hablar de consumos, y hablar de consumos en condiciones reales de circulación. Os cuento, hemos hecho un recorrido de aproximadamente unos 85 kilómetros, ¿de acuerdo? Hemos empezado con un trayecto de 50 kilómetros por rondas de circunvalación y autovía, a unas velocidades de entre 100 y 120 kilómetros por hora, en las que el consumo ha sido de 7 litros a los 100 kilómetros, 7 litros exactos además. Después hemos subido el puerto de Navacerrada, han sido 20 kilómetros. El consumo, pues la media ha subido a 8,2 litros a los 100 kilómetros. Después hemos bajado el puerto de Navacerrada por el lado de Segovia y al llegar abajo el consumo se quedó en 7,1 litros a los 100 kilómetros, tras esos 10 kilómetros. Y después hemos estado circulando por carreteras nacionales pues a un ritmo más bien tranquilo, un ritmo normal, mejor dicho. Y el consumo, tras 85 kilómetros, se ha quedado en 6,5 litros a los 100 kilómetros de media. Un dato que yo creo que es bastante correcto si tenemos en cuenta además que esta versión que estamos probando no es la versión 4x2, es la versión 4x4. Pero bueno, del 4x4 ya os hablaremos un poquito más tarde. Por último, como os decía, el sistema eléctrico de 48 voltios y este pequeño motor eléctrico es imperceptible a nivel de conducción, pero sí que se puede quizás sentir una respuesta un poquito más instantánea al acelerador, y en según qué circunstancias percibimos que hay como una pequeña fuerza que nos impulsa. Esa pequeña fuerza que es apenas perceptible es ese motor eléctrico contribuyendo con hasta 50 Nm de par motor. Pero un detalle muy curioso es que este generador motor de arranque, al contrario que en otros coches semi-híbridos de la competencia, se comporta de forma diferente cuando estamos en ciudad. Cuando llegamos a un semáforo o llegamos a una zona que nos vamos a detener por debajo de los 16 km por hora, en otros coches el motor se apagaría y entraría en funcionamiento una vez volviéramos a pisar el embrague, etc. En este coche el motor eléctrico lo que hace es mantener un ralentí a 1000 vueltas en el que no se inyecta gasolina. Por así decirlo, reemplaza el sistema de inyección en ese momento. Entonces estaremos en un semáforo parados y veremos que la aguja está a 1000 vueltas parada. Pero en cuanto toquemos el acelerador, el motor eléctrico dejará de actuar y empezaremos a inyectar gasolina. De esa forma, el consumo se alivia todavía más. La verdad es que es un detalle interesante y diferente al de otros coches. Pues vamos a retozar un poquito en el barrio. Estamos ahora mismo a punto de negociar un pequeño vadeo. Al final esta ruta es una ruta sencilla, porque hay que tener en cuenta que está hecha pues para un coche que al final es un todocamino. Pero bueno, yo diría que acabamos de superar una zona con fácilmente 30 centímetros de agua. Ahora mismo acabamos de superar también una zona muy embarrada, que como podéis haber visto no he entrado bien a ella y me he ido un poquito de morros. Hay que recordar al fin y al cabo que estamos conduciendo un coche que es un todocamino. Pero aún así tenemos 18 centímetros de altura libre al suelo, que al final es una altura pues normal al suelo para lo que es un SUV. Y eso sí, hay que decir que tenemos unos ángulos bastante modestos en cuanto a ángulos todoterreno. Tenemos un ángulo de ataque que es de 18 grados, que al final es un ángulo bajito. Tenemos un ángulo ventral que es quizás el más crítico, con 17 grados, y tenemos un ángulo de salida de 28 grados, que la verdad es que sí que es bastante correcto. Y estos ángulos son al final los que nos van a limitar en según qué obstáculos, porque al final ahí es donde los ángulos no nos van a dejar pasar. Hay que recordar que en este coche tampoco tenemos caja de cambios con reductora. Tenemos una caja de cambios manual de 6 relaciones
y si queremos negociar ciertos obstáculos va a ser en primera o en primera. Toda esta ruta que estamos haciendo ahora mismo la estamos haciendo en primera, salvo secciones un poco más abiertas que las podemos hacer en segunda a un régimen pues un poco bajo. Una cosa que siempre tenemos que tener muy presente cuando conduzcamos fuera del asfalto, eso sí, es tener los dedos, los pulgares fuera del aro del volante, porque si cogemos una piedra o un obstáculo imprevisto, el volante nos puede dar un latigazo y podemos pues al final rompernos los pulgares. Ahora acabamos de negociar esta cresta, que no ha puesto demasiado a prueba el ángulo ventral, y mientras llevemos un poquito de inercia, la verdad es que esta ruta la está negociando muy bien. Pero como os decía, es una ruta sencillita y es una ruta que también podría negociar sin mucho problema cualquier otro todo camino. Las cosas como son. Tenemos aquí una pequeña bajada, no va a hacer falta que pongamos el control de descenso de pendientes, pero esta unidad lo lleva. Un poco de gas para no quedarnos empanzados. Ahora mismo otra bajada. Un poquito de gas para no quedarnos atascados. Y la superamos. Otra más y para arriba. Mientras mantengamos un poquito de inercia, como además el suelo está hoy bastante seco, pues no vamos a tener problemas de tracción. Donde sí que podemos quedar un poquito más empanzados es en zonas en las que tengamos barro, etcétera. Pero en esas zonas de momento no las hemos tenido en esta pequeña prueba. Y hay que decir que la verdad es que la suspensión hace un trabajo bastante decente a la hora de filtrar los baches. Pese a que llevamos llantas de 17 pulgadas y los neumáticos no tienen el mayor perfil del mundo, la verdad es que en caminos rotos es un coche que resulta cómodo y la verdad es que agradable de usar. No es un poco batidora en según qué secciones, lógicamente, porque al final es un coche que está enfocado más bien hacia el asfalto, pero bueno, la verdad es que oye, muy bien. Vamos ahora a poner el control de descenso de pendientes porque tenemos una bajada bastante importante. Yo no estoy tocando el freno, la bajada la está haciendo toda el coche por sí mismo, no estoy tocando el freno. El control de descenso de pendientes va frenando selectivamente las ruedas y evita que nos lancemos y que perdamos pues la trayectoria o que tengamos pues ya un problema un poco más serio. Ahora que ya hay menos cuesta, pues lo podemos desactivar aquí en el panel izquierdo a la izquierda del volante y ya habría terminado nuestra pequeña rutilla 4x4. Una rutilla pues sencilla, pero que demuestra que al final este Suzuki Vitara pues sigue pudiendo salir del asfalto con ciertas garantías. Vamos a hacer el vadeo otra vez por el otro lado. Vamos allá. No contaba con que volviésemos a pasar por aquí. Bien, es divertido. Como habéis visto, esta ruta ha sido bastante sencilla, pero si queréis ver de lo que de verdad es capaz este Suzuki Vitara, os remito a la prueba en vídeo y a las imágenes que van a entrar ahora mismo en pantalla. Aunque se defiende bien en pistas, cuando el camino se complica llegan los problemas para el Vitara. Su ángulo de ataque de solo 18 grados y su ángulo ventral de 17 grados le impiden superar un cruce de puente sencillo sin tocar el suelo o rozar con las taloneras. Al carecer de reductora y tener una primera bastante larga, pasar a baja velocidad por ciertos obstáculos es complicado. El motor termina ahogándose. Aunque lleva un control de tracción similar al del Suzuki Jimny para suplir la falta de diferenciales bloqueables, es un coche más bien orientado a superficies resbaladizas sin grandes obstáculos. Si quieres practicar todoterreno de verdad, el Suzuki Jimny sigue siendo tu coche. Bueno chicos, aquí termina nuestra prueba de contacto con este Suzuki Vitara de 48 voltios
y hay que sacar unas cuantas conclusiones al respecto de la dinámica de este coche y al respecto de su planteamiento. El Suzuki Vitara antiguamente era un todoterreno con todas las de la ley, pero hoy en día el Suzuki Vitara es un todo camino con ciertas aptitudes todoterreno, como habéis visto en esta prueba. Se ha defendido bien en una pista, en una zona embarrada, en un pequeño vadeo, pero al final son aptitudes 4x4 de un todo camino. Al final, si queremos hacer un 4x4 mucho más serio, lo que tenemos que hacer es irnos a por su hermano pequeño, que es el Jimny, que eso sí que es un 4x4 con todas las de la ley. Aún así, el Suzuki Vitara es un buen coche para toda la familia, es un buen coche para el día a día, y además es una forma muy asequible de tener un coche que se conduce como cualquier otro coche, pero que tiene la etiqueta eco de la DGT con los beneficios que ello conlleva. Y ahora hablemos de precios. El Suzuki Vitara 48 voltios estructura su gama en solamente dos acabados, GLE y GLX. El acabado GLE en verdad tiene todo lo que necesitaríamos para convivir en el día a día con este coche sin ningún tipo de dificultad. Tenemos la pantalla interior con Apple CarPlay y Android Auto, tenemos cámara de marcha atrás, tenemos climatizador doble, llantas de aleación, faros LED, en definitiva, todo lo que podemos necesitar en un coche familiar. Ahora bien, el acabado GLX, si somos un poco más caprichosos, añade asientos de cuero y tela, añade llantas pulidas, añade sensores de aparcamiento delanteros y traseros y, en definitiva, ese tipo de accesorios que nos pueden hacer la vida un poco más fácil, pero que al final, en el fondo, son un poco superfluos. En cuanto a precios puros y duros, este coche empieza en 22.440 euros para el acabado GLE con caja de cambios manual y tracción 4x2. El GLX cuesta 24.690 euros. Este coche solo se vende con caja de cambios manual, pero si queremos tracción total la podemos tener pagando un sobreprecio de 1.800 euros. Otra pregunta que os vamos a responder ahora mismo es si este coche se encarece con respecto a las versiones sin hibridación. Y la respuesta es sí, pero no mucho. En verdad se encarece en 1.800 euros, pero hay una promoción de Suzuki que hace una rebaja de 1.300 euros, por tanto, el sobreprecio de esta versión híbrida es en verdad de 500 euros. Y creemos que por 500 euros llevarnos un coche con etiqueta eco y las ventajas asociadas a ella es bastante valioso. Esperamos que hayáis disfrutado de este vídeo y si os ha gustado, dejadnos el pulgar arriba y planteaos suscribiros al canal de Diario Motor si no estáis suscritos. Nos vemos en otra. Y no os olvidéis, todos los precios, equipamiento y ofertas del Suzuki Vitara los tenéis en Qué Coche Me Compro.